Agenda Éxitos con Albany Lozada y Unay Amenábar. Son las 4:27 de la tarde. Bueno, nos comentábamos antes que una de los comentarios que se hace, una de las premisas que nos llevan a tener esta conversación, es que la generación Z, nacida entre 1997 y el año 2012, es una conservadora, es una generación más conservadora que las otras. Y la pregunta definitivamente no es fácil de responder, no se responde simplemente con un sí o un no, pues las tendencias ideológicas dentro de este grupo son más bien un mosaico de polarización y contradicciones que desafían las etiquetas tradicionales. Sin embargo, estudios recientes en varias partes del mundo señalan un inesperado viraje hacia el conservadurismo en una parte significativa de la generación Z. Una tendencia que parece ser notoria o más notoria que en generaciones previas. Para conocer precisamente acerca de la realidad, tenemos con nosotros a Jorge Luna, sociólogo, profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor Luna, gracias por acompañarnos. Bienvenido, profesor. Buenas tardes, Albany y Unay. Qué gusto verlos, qué Igual. gusto saludar a su audiencia. Lo mismo decimos. Muchas gracias por aceptar la invitación al programa, profesor. Bueno, comencemos por saber qué caracteriza exactamente a la generación Z. Bueno, son jóvenes, ellos tienen aproximadamente entre 13 y 28 años al momento. Digamos que están los más tardíos, Ujú. digamos, los más viejos, ya tienen rato integrados a la fuerza laboral Sí. y algunos están empezando a integrarse en este momento. Muy bien. Y esto que hacía como introducción Unai, ¿por qué se piensa que la generación Z es más conservadora que generaciones anteriores, profesor? Bueno, yo, digamos, no puedo decirles con certeza que eso sea totalmente cierto. Ok. Ajá. No hay estudios concluyentes. Primero porque la división por generaciones es un constructo del mercadeo. Ujú, Y segundo porque Unai lo dijo en su momento, son un mosaico. ujú. Sí se sabe que los hombres tienden a ser más conservadores que las mujeres, pero Ajá. Perdón, no hay profesor, cuando forma de decimos más determinarlo. conservadores, ¿cómo se manifiesta ese conservadurismo en el caso de los hombres? ¿Qué implica o qué hacen para decir esta es una persona conservadora? Lo que pasa es que habría que definir también qué es conservadurismo Exacto, para Claro. nosotros, ¿verdad? exacto. Ujú. Tendríamos que, por ejemplo, apuntar hacia valores religiosos, valores familiares, valores quizás culturales incluso. Entonces, debemos saber que, sobre todo en el caso latinoamericano, para no enfocarnos quizás en el mundo, Ujú, la religión, en específico la católica, forma parte importante de, el universo poblacional. Y adicionalmente, en muchos casos, valores de, bueno, familia, hombre-mujer, centrada en Ujú. quizás visiones un poco más contra el aborto y algunos otros temas sociales. Mm. ¿Y se ha hecho algún estudio, profesor, en el que se pueda de alguna manera, no sé, explicar las razones por las cuales ellos tienen estos valores tan arraigados? ¿Tiene que ver con la crianza? ¿Tiene que ver con todo lo que está ocurriendo en estos tiempos en el mundo, que de repente pues rechazan ciertos hechos, conceptos? En fin, ¿qué ha hecho que estos muchachos de la generación Z se decanten por este tipo de valores? Sí, lo primero es que en Venezuela no hay. Hay Ajá, estudios latinoamericanos, ujú. muy más bien. no en Venezuela directamente. Ujú. Lo que sí sabemos es que hay digamos, dos situaciones que tienen en descontento a esta generación. La primera es el manejo del COVID. Ajá. Eso marcó mucho a la generación. Estaban muy jóvenes Ujú, en ese momento. Estamos hablando ya de hace, ¿qué? 6 años, ¿no? Entonces, los más jóvenes eran bebés, ¿no? Entonces, estar en sus casas, digamos, los marcó mucho y el manejo que Ujú. le dieron las generaciones un poco más mayores no les trajo satisfacciones.
también la dirigencia en general política, digamos, en un giro global inicial hacia la izquierda y ahora hacia la derecha, Ujú, dependiendo de donde de donde se encuentre ubicado, claro. pues en los extremos sí se sabe que es algo que a esta generación no le gusta. Mm. Ujú, qué interesante, ¿ah? Van más hacia, sí, eso, hacia posiciones más de centro y tal vez podríamos pensar a posiciones que le den como más certezas, que se aferran más a certezas, digamos, tal vez probadas digamos, establecidas por sus mayores, por sus padres, por sus abuelos, que tal vez lo tienen como modelo y prefieren, no sé, esa manera de ver la familia, la religión, la estabilidad, etcétera, con más, digamos, con más interés. De nuevo, sin tener un estudio a la mano, Sí. Claro, es muy difícil. mi visión quizás se junta un poco hacia la saturación. Ujú, Ok. Creo que es una generación que está muy saturada, que el multimedia, no solo radio, televisión, redes sociales, está muy a la mano de ellos y que ha recibido desde muy jóvenes demasiados mensajes, en muchos casos contradictorios, y que básicamente los tienen cansados. Entonces ujú. están Mm, buscando, no quiero sonar filosófico ni nada, pero su tercera vía, ¿no? ok. Claro, claro. Mm, como un término medio entre todo lo que leen, todo lo que escuchan, incluso todo lo que ven, profesor. ¿Se podría de esa manera interpretar? Sí, por supuesto, pero recuerden igual que no hay consenso. Ajá, Los que son mayores tienen, ya como les dije, cercanos a los 30 años, sí. ya han vivido otras cosas, esos pudiesen parecerse un poco más a los millennials, que Claro. Ujú, son quizás un poco más bohemios, un poco más socialmente, digamos, sensibles, ujú, mientras que los más jóvenes todavía están saliendo de ese periodo de su adolescencia, lo cual los hace, uno pudiese pensar rebeldes, pero tomando en cuenta que vienen de un contexto de saturación de medios y claro. además digamos, de aislamiento en casa, Ujú. pues han tomado posturas que, digamos, no están alineadas con las de las generaciones anteriores. Así es. Correcto. Tenemos que hacer una pausa, profesor. Estamos conversando con el profesor Jorge Luna, sociólogo, profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Pero en aspectos como, por ejemplo, política, ¿son más interesados en la política, por ejemplo, que otras generaciones, o son más desinteresados? O temas como la ecología, por ejemplo, les interesa, o las relaciones personales, digamos, Más más serias. tradicionales, Ujú, les gusta más eso, las relaciones matrimonio hombre-mujer y ujú. no hombre-hombre o mujer-mujer, digamos, lo ven de otra manera. Al regreso de la pausa analizamos, digamos, como estos aspectos que pudieran estar ahí en el centro de la discusión y del interés de los muchachos que hoy tienen entre 13 y 28 años, que es lo que se conoce como la generación Z. Ya venimos con más de Agenda Éxitos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
ofrezcas a tus clientes una forma más rápida y segura de pagar. Los puntos de venta BanPlus son la solución. Todos nuestros modelos aceptan pagos con la tecnología sin contacto, facilitando cada transacción y brindando una experiencia agradable de compra a tus clientes. Visita la agencia BanPlus más cercana, elige el punto de venta que más te convenga y prepárate para impulsar tus ventas al siguiente nivel. En BanPlus, hacemos país de la mano contigo. Y en Chang'an nos tomamos muy en serio la calidad, por eso todos nuestros vehículos son sometidos a rigurosas pruebas de carretera aquí en el país, utilizando fluidos nacionales y evaluando su desempeño en nuestras condiciones. Así garantizamos que tu Chang'an esté hecho a la medida de Venezuela. Chang'an, calidad probada para ti. Modos de pensar. Agenda Éxitos. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Son las 4:48 de la tarde y hoy estamos conversando con el profesor Jorge Luna, sociólogo, profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Estamos conversando con él y descubriendo mucho más acerca de la generación Z, que además está considerada como la generación más conservadora. En todo caso, son esos muchachos, que bueno, que ya no son tan muchachos, al día de hoy tendrían entre 13 y 28 años, una generación que nació entre 1997 y 2012 aproximadamente. Y entre otras cosas, el profesor Luna nos ha dicho que, bueno, se presume que los hombres son más conservadores que las mujeres y que además son como más tradicionales en ciertos valores, ¿no? Como por ejemplo la política, el matrimonio entre hombre y mujer, en fin. Tienen intereses que realmente llaman mucho la atención porque todo eso mucho tiene que ver, incluso nos decía el profesor, con digamos, la experiencia que les dejó haber vivido ese encierro de hace 6 años con el tema del COVID, ¿no? Entonces, bueno, Unay le dejaba una pregunta al aire, profesor, que tiene que ver con los intereses de esta generación. Si les interesa participar en la política, si les interesa todos los temas ligados a la ecología, etcétera. ¿Cuáles son los intereses más particulares de esta generación Z? Sí, políticamente es una generación muy consciente, dispuesta a ejercer sus derechos. Eso no quiere decir que estén alineados a partidos tradicionales. Eso puede traer problemas e incluso choques con otras generaciones, sobre todo en países bipolarizados como por ejemplo Estados Unidos, donde estas generaciones están presentando otras miradas más críticas hacia el tradicionalismo. Pero no son apáticos, eso es importante, no son apáticos al hecho político. Ok, son interesados. Son muy dispuestos a ejercer sus derechos, de hecho. En la ecología también son muy conscientes. Les recuerdo que, por ejemplo, Greta Thunberg es generación Z. Eso no quiere decir que todos los generación Z se parecen a Greta Thunberg, ¿no? Claro. Pero son muy conscientes de el reciclaje, del medio ambiente. Son muy pro entender el calentamiento global como un problema. Que por ejemplo, nuevamente en Estados Unidos es toda una discusión. En temas de género, si bien, como les dije, los hombres pueden ser más conservadores, también es cierto que es una generación que se siente más libre de exponer o al menos identificarse con algún género más allá del binario y de alguna tendencia sexual que quizás no sea la comúnmente establecida. Que lo apliquen no quiere decir, que lo piensen no quiere decir que lo apliquen, también es cierto. Ahora, con relación, por ejemplo, a las relaciones laborales o a las relaciones personales, ¿tienden a establecer compromisos a largo plazo o son más volátiles y cambian de trabajo, cambian de empleo con más facilidad o cambian de pareja con más facilidad? No sé, frente a este tipo de situaciones que, digamos, uno asociaría el conservadurismo con más estabilidad
que tal vez que tendencias más liberales que pudieran pensarse que a lo mejor son más variables en ese sentido. No sé, ¿cómo está esta generación? Sí, bueno, nuevamente quiero recordar que no hay estudios sobre el Ok, tema y estamos en muchos casos recogiendo piezas de lo que se sabe, sí. ¿no? Pero en temas de relaciones, sí se dice que son más cautos, más, digamos, más tradicionales en ese sentido. La generación millennial, por ejemplo, tendía más a una app de citas, a buscar relaciones a distancia, digamos, a través de las redes sociales. Sí se ha visto un viraje de esta generación a un relacionamiento más físico y nuevamente eso debe tener algún tipo de enlace con que pasaron mucho tiempo encerrados. Ujú. Ujú. Eh, y en el tema laboral, sí también se observa que sí hay menos compromiso, pero más que todo porque hay una migración hacia trabajos híbridos. Mm. Entonces, los trabajos que a ellos les obligue a estar, digamos, de 8 a 4 o de 8 a 5 sentados en una oficina, pues al ser una generación joven, Ujú. tiende a generarles rechazo y por ende una falta de compromiso, que no es que no estén comprometidos, es que no está alineado con su visión del mundo. Ujú. Otra cosa que me llama la atención, profesor, y conversamos amigos con el profesor Jorge Luna, sociólogo, profesor investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Sus metas a mediano y largo plazo, ¿cómo se las plantean? Por ejemplo, en la época de nosotros, pues bueno, mire, uno quería estudiar, sacar una carrera universitaria, comprometerse, formar una familia, un hogar, comprar una casa, bueno, retirarse algún día y viajar, qué sé yo. Había muchos planes, muchas metas. En el caso de la generación Z, ¿cuáles serían? Bueno, la generación Z está arrastrando un problema que viene de los millennials, Ujú. que es una generación que es más pobre que la anterior. Ujú. Eh, entonces, la búsqueda, lo que se ha observado es que buscan, lo primero es estabilidad financiera, Ajá. de alguna forma. Hay mucho viraje, hay mucho interés por el emprendimiento, Ujú. de obtener dinero rápidamente, digamos, vías legales, por supuesto, Sí. pero, Claro. digamos, por vías no tradicionales más allá del trabajo. Y además, sí, en el tema, nuevamente, hacia sus metas, como hablaba, el trabajo híbrido, por lo tanto, una búsqueda de una mayor estabilidad laboral versus personal. Ajá. Son, digamos, menos entregados al trabajo y más una búsqueda de estabilidad, sobre todo porque también son más sensibles a temas de salud mental. Ok, Ajá. y el tiempo, Correcto. el manejo del tiempo, buscan también tener tiempo libre más que estabilidad laboral. Por ejemplo, buscan trabajos que le permitan disponer y jugar ellos con el tiempo y no estar amarrados a unos horarios o no, o buscan también empresas o sitios de trabajo donde tengan todo como más establecido, más, no sé, Que más haya un organizado por equilibrio, parte pues. de la empresa. Sí, la búsqueda de esta generación es de equilibrio. Ujú. Esa quizás sea la palabra. Y en el caso digamos, de su estabilidad, es muy probable que estén dispuestos a ir a largas distancias para no sacrificar su estabilidad. En ese sentido, quizás son más conservadores que los millennials, Ujú. que son un poco más agresivos hacia tomar decisiones inmediatas, sobre todo porque los millennials ya se están haciendo más viejos, Claro. pisan los 40, los 50 también. Entonces, esta generación está tratando de encontrar su lugar en el mundo, pero a partir de ser más estables y quizás no cometer los errores que cometieron generaciones Sí. anteriores. Claro. Y esa estabilidad, profesor, por cierto, también tiene que ver con establecerse en un solo sitio o más bien moverse hacia otro donde consigan todas esas
no sé, esos requisitos que ellos mismos se imponen para llevar una vida de equilibrio entre trabajo y tiempo libre, ¿no? Y además, bueno, no sé, con la estabilidad que proporciona, por ejemplo, un país donde haya todo lo que se necesita para uno tener una vida llevadera, ¿no? O sea, con agua, luz, teléfono, seguridad social, seguridad en todos los sentidos. Sí, es una generación que está menos atada a fronteras Ujú. y a ideales nacionalistas, eso es cierto. Mm. No es que no los valoren, Ujú, pero en su búsqueda de comodidad es posible que sí, que estén dispuestos a viajar. También es cierto que es una generación con un tiempo de atención menor a las generaciones anteriores, están más digitalizados, por lo tanto prestan menor atención, ujú. digamos, buscan, digamos, variedad, Ok. variedad que les, Ajá. que les siga dando emoción a lo que hacen en el día a día. Claro. Bueno, decíamos que usted era profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Esta generación son los que están ahora en la universidad, los que están entre Ujú. los 18 y los 23 años, más o menos que es la edad universitaria, forman parte de esa De esa generación Z. generación. Esa características se dan igual, digamos, en las distintas carreras, el que estudia ingeniería, el que estudia derecho, el que estudia comunicación, el que estudia, no sé, administración, ¿responden todos más o menos al mismo patrón o se puede ver por interés de carreras variaciones? Como en todas las generaciones, hay diferencias, hay Ok. diferencias. Los ingenieros tienden a ser más estructurados siempre Mm. que los comunicadores, filósofos. Las carreras científicas tienden a buscar personas que son más estructuradas, que Ujú. buscan más control, que buscan más balance, mientras que, digamos, los otros, que son carreras más humanísticas, buscarán siempre un poco más de libertades, Ok. es la verdad. Ay, profesor, qué interesante Sí, toda la señor. información que nos compartió. El profesor Jorge Luna es sociólogo, profesor e investigador de la UCAP y hasta esta hora estuvo muy amablemente con nosotros. Muchas Gracias, gracias, profesor. profesor. Feliz tarde. Son las